Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Les voy a pedir que vayan a 2 Timoteo. Vamos a saltar hoy y tal vez la próxima semana regresar a los Tesalonicenses en el capítulo 5. Vamos a continuar ahí, hermosa carta, hermanos, pero hoy vamos a dar una pausa para entrar a esta parte, aprovechando que es Día del Niño la próxima semana, pero que queremos hoy platicar con ustedes sobre el impacto de la Biblia en la vida de nuestros hijos. Realmente la Biblia tiene un impacto en la vida de nuestros hijos, hermanos. Así que vayan a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17. Y dice así, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Y todos casi conocemos este versículo de memoria. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ayúdanos esta mañana al glorificar tu nombre por medio de tu santa palabra, Dios, y que en estos versos, Señor, que acabamos de leer, podamos aprender y atender, Señor, aun cuando estos fueron escritos en una carta pastoral para aquellos hombres, Señor, que tú ibas a hacer crecer y que vas a hacer crecer, Señor, y que los formarás, Señor, para que sean con la finalidad de ser hombres de Dios perfectos, preparados para toda buena obra, Dios. Podemos tomar esto como un principio para aplicarlo a nuestras vidas, a las vidas de nosotros como padres y como hijos. Gracias por tu consejo. Y Señor, que abras los ojos de todos los que somos padres y que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. En Cristo Jesús te lo pido. Glorifícate, mi Dios. Amén. Bien. Como decía, esta es una mañana muy especial, hermanos, porque recordamos a nuestros niños, ¿no es cierto? ¿Quiénes aquí tienen hijos? Bueno, hay muchos niños que suenan, hermanos. ¿Quiénes tienen hijos? Levanten su mano. Muy bien. Excelente, estemos muy atentos. Y los que no, somos hijos, ¿no es cierto? Y tendremos nietos o tendremos influencia sobre niños, ¿no es cierto? Siempre va a haber la gran oportunidad y la gran bendición de poder ir tras los niños y llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un día especial, recordando a nuestros niños y su necesidad, sobre todo, hermanos, amigos, de conocer al Señor como su Salvador, de creer en Él, y no solo creer, sino crecer en el conocimiento de esta salvación para formarles en toda área de su vida. Eso es un tema muy importante, hermanos, porque están en nuestras manos aquellas criaturas que deben de ser formadas conforme al patrón santo de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, esto? Hoy en día la influencia del sistema del mundo para ellos realmente es tremenda, hermanos, ¿no es cierto? La influencia del mundo para nuestros hijos, diría yo, es una influencia de terror. No le podemos bajar el nombre a eso, hermanos. El mundo se está corrompiendo a tal grado, a tal deformación, que es el mundo que nuestros hijos van a estar experimentando, sean pequeños, sean jóvenes y aún adultos, hermanos, arrastrados por el sistema que el mundo que encabeza Satanás, y que, por cierto, Dios le ha dado solamente por un tiempo ese poder para ser ese príncipe que domina ahora esta tierra, hermanos, y que ya, por cierto, también ha sido vencido. Entonces, hay una influencia tremenda, y aunado a esto, hermanos, a esa influencia triste que hay en la tierra, negativa, muy poco se habla de la buena influencia. ¿Y cuál es la buena influencia? La Biblia. La buena influencia es la Escritura, el impacto que la palabra de Dios puede causar en sus vidas para enderezar lo que está deformado, ¿no es cierto? A muchos de nosotros, la Biblia, la palabra de Dios nos ha enderezado, ¿no es cierto?,
como veníamos. Somos otras criaturas, nos ha hecho renacer en Cristo Jesús, y eso que ha sido deformado por el sistema, hermanos, podemos ver que puede ser enderezado. Ese fracaso espiritual, esa mente fracasada, incluso el área física fracasada, puede ser enderezada por la palabra de Dios. Y es por esta razón, hermanos, que es mi deseo poderles llevar a la importancia y el impacto que juegan las Escrituras, que juega la palabra de Dios en nuestros hijos. Así que ustedes como padres, todos los que están aquí en esta mañana y que tienen el privilegio de asistir a la iglesia, están aquí para influir en sus hijos. Ustedes son los que van a encabezar la dirección de sus hijos. Que en su tiempo, hermanos, todos nuestros hijos, todos tus hijos, tomen las mejores decisiones basados no en nuestros conceptos, sino basados en la Escritura. ¿Se dan cuenta? Así que la responsabilidad es de los padres. Quiero que sepan que la iglesia apoya en este sentido, dando las herramientas bíblicas a cada uno de ustedes, dando las herramientas espirituales a las familias. Así que esta mañana, antes de entrar al texto, que lo vamos a ver brevemente, hermano, no nos da tiempo de extender todo esto, y es un gran texto que podremos pasar semanas, pero esta mañana, antes de entrar a este texto base, quisiera compartir con ustedes algunos asuntos que son relevantes, hermanos. Quisiera esta mañana compartir el impacto de la Biblia en la vida de nuestros hijos bajo dos elementos importantes que nos van a ayudar a comenzar esta tarea tan trascendental, esta tarea tan importante que es educar a nuestros hijos conforme a las Escrituras. Padre, debes de entender esto, hay una tarea sumamente importante y no cumplir esa tarea traerá cierto impacto en la vida de tus hijos. ¿Hay responsabilidad en ellos? Sí. Tomarán decisiones posteriormente, por supuesto. Pero es importante que tú sientes las bases bíblicas para esto. Como padres, hermanos, tratamos de lograr lo mejor en la vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿No te estás esforzando como padre en hacer lo mejor posible para ellos? Por supuesto que lo tratas de hacer. Tratamos de formarlos en todas sus áreas, pero normalmente no se tiene un objetivo concreto hacia dónde los queremos dirigir. ¿Te das cuenta de esto? Quieres trabajar y muchas veces, hermanos, bajo consejería yo he escuchado, pastor, ¿qué puedo hacer con mi hijo? ¿Qué puedo hacer con mi hija? ¿Qué es lo que debo hacer para que mi hijo cambie en esta área? ¿Qué es lo que debo hacer para que mi hijo se mejore en esta otra área? Pero, hermanos, ponemos todo nuestro esfuerzo, tratamos de hacer lo mejor para ellos, pero muchas veces no se sabe a dónde queremos llevar a nuestros hijos. Eso es lo más lamentable, hermanos. Bueno, gracias a Dios, como creyentes contamos con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es una bendición, hermanos. Y es la palabra de Dios la que nos puede orientar a saber exactamente cuál es el objetivo hacia donde queremos dirigir o lo que queremos lograr en nuestros hijos. Ahí es donde lo encontramos, hermanos. El propósito principal, diríamos, el propósito mayor, el propósito supremo que debes tener como papá, que debes tener como mamá, como padres, para con tus hijos, es exactamente el mismo propósito, hermanos, que el apóstol Pablo tenía con aquellos que les compartía el Evangelio. Es el mismo propósito. ¿Cuál es? Compartir a sus hijos espirituales. ¿Y cuál era el propósito de Pablo cuando compartía a todas estas personas el Evangelio? Que todos sus hijos sean conformados de manera progresiva a la imagen de Cristo. Ese es el asunto, hermanos. Esa es la tarea, ese es el objetivo principal que debemos de seguir como padres. Romanos capítulo 8, y les voy a pedir que vayan, hermanos, y que como papá subrayes todos estos textos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Observa lo que dice Romanos 8, 29. Y este es un tema importante. Deseo, hermanos, que en su corazón lo puedan estar trabajando y meditando. Observa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahí hay un par, hermanos, los paras tan importantes en las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Para que fuesen hechos, ¿qué, hermanos? Conformes a la imagen de ¿quién? ¿De sus padres? Muchas veces los padres quieren llevar a los hijos a su propia imagen, ¿no es cierto? Pero la Escritura nos deja claramente, hermanos, ver que a los que el Señor ha llamado, a los que el Señor ha predestinado, y a los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién?
El Señor Jesucristo. Ahí está. Cuando hablamos de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo hacemos pensando como la Biblia lo menciona muchas veces. La Biblia nos habla de esto, hermanos, en términos de llevarlos a que sean perfectos. Observen Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Quiere que los llevemos a la semejanza de Cristo, a esa perfección. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos, observen, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y observen, ¿con cuál finalidad? ¿A fin de qué? De presentar ¿qué? Perfecto, ahí está la palabra, ¿se dan cuenta? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién, hermanos? A todo hombre. ¿Quiénes son todo hombre? Niños, niñas, mujeres, hombres. Toda persona, todo hombre, ¿cómo debe presentarse perfecto en Cristo Jesús? ¿No es cierto? No es que sean perfectos, hermanos. Cuando tú usas esta palabra perfecto, no es que usas esta palabra perfecto en el sentido que estamos acostumbrados a oírla. No es que buscamos que alguien sea... ¿Hay perfecto alguien en la tierra, hermanos? Nadie. Romanos 3 nos dice que no es así. No es en el sentido que entendemos esta palabra perfecto. Este adjetivo perfecto significa completo, significa íntegro, significa maduro, significa bien desarrollado. Eso es lo que significa esta palabra perfecto. Completo, íntegro, maduro, bien desarrollado. ¿Te das cuenta? Así el apóstol Pablo emplea este término, hermanos, para comunicar algo especial, para comunicar un deseo especial de ver que los que están bajo su cuidado espiritual, y tú tienes a jovencitos, hijos, bajo tu cuidado espiritual, de ver que puedan alcanzar la meta que es, ¿qué, hermanos? La madurez espiritual. ¿Se dan cuenta de esto? Era el propósito de Pablo, es el propósito obviamente de Dios, hermanos. Efesios capítulo 4, también vayan ahí, Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15, habla de esto mismo. Observen, Efesios 4, versículos 13 al 5, dice, ¿lo tienen, hermanos? Observen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un ¿qué, hermanos? A un varón perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro, íntegro. Ese es entonces, leámoslo así, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, íntegro. ¿Se dan cuenta? A la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién, hermanos? Ese es el estándar, ese es el modelo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué, hermanos? Crezcamos en todo. ¿Qué es todo, hermanos? Todos los aspectos y áreas de tu vida, todos los aspectos y áreas de la vida de tus hijos. En aquel que es la cabeza. ¿Quién es este? Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es muy especial, ¿no es cierto? ¿No te parece relevante lo que la Escritura nos está declarando aquí en cuanto a cómo podemos llevar a nuestros hijos a ser semejantes al Señor? Así que tu propósito principal, el cual has estado buscando o estás buscando como padre, el propósito que tú te has preguntado por muchas veces, no lo tienes que seguir buscando en otros lugares. No tienes que ir a escuelas especiales. No tienes que ir a ver qué elementos pueden complementar a tu hijo para hacerle un hijo especial y diferente. No tienes que estarte preocupando por esto. ¿Cuál es la forma en que debo educar y desarrollar a mi hijo, hermanos? ¿A dónde lo debo encaminar? En las Escrituras, entonces, encontramos, bajo lo que estamos viendo, hermanos, que este objetivo para con tus hijos ya te ha sido dado a conocer. Ahora sabes, o ya lo venías sabiendo, cuál es el objetivo que debes tener para con tu hijo. Ya lo conoces. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Parecerse a quién? A Cristo. Ahí está. Esa es la tarea que te debes encaminar todo el tiempo. Que sea parecido, semejante a Cristo. A un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida, por eso dice Efesios 4:13, a la medida de quién, hermanos? De la estatura, de la plenitud de quién? De Cristo. Ahí es donde tenemos que llevarlos, ahí es donde tenemos que dirigirlos. La pregunta es, y seguramente se la estarán haciendo todos ustedes, ¿cómo puede llegar a adquirir esta perfección mis hijos? ¿Cómo la adquieren?
En medio de esa pregunta, hermanos, está la mucha desesperación de muchos padres que se preguntan, no puedo, me es imposible, es muy rebelde, no entiende. Bueno, déjame decirles, hay que considerar cosas importantes, hermanos. Primeramente, debes saber que para llegar a esta perfección, para llegar a esta madurez, a la semejanza de Cristo, para que esto pueda ser posible, tú debes apoyar a tus hijos, tú debes apoyar a tus pequeños hijos, a los que tanto amas, a que sepan que requieren algo, y lo que requieren tus hijos es el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Tus hijos sin el Espíritu Santo no podrán desarrollarse, hermanos. ¿Se dan cuenta? Tiene que llegar el momento en que tus hijos puedan tener el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo, hermanos, es de suma importancia, ¿no es cierto? Para poder ayudar a tus hijos en su crecimiento, como lo ha hecho con nosotros. Si tú tienes al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta o vas a reconocer que cuando Él llegó a tu vida, las cosas cambiaron. Él fue quien te ayudó a conocer la verdad. Él fue quien te ayudó a madurar. Él es el que te sigue dando discernimiento para la obediencia a Dios, para el sometimiento a Dios. Tienes que decirle, tienes que apoyar a tu hijo a que él tenga el Espíritu Santo en su vida. Es necesario que tus hijos o cualquier persona, hermanos, incluyéndote tú, si es que no lo tienes, sea transformado a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Tú no lo vas a poder transformar. Es el Espíritu quien lo hará. Nadie más lo puede hacer, solo el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Y lo ha hecho con nosotros? Sí. Él lo ha hecho con nosotros, hermanos. Cuando llegamos a conocer, esta transformación es progresiva. Se va dando, hermanos. Comienza en el interior, comienza dentro de los niños, comienza dentro de los hombres, comienza en su corazón. Ese es el punto, hermanos. Tal como sucedió contigo cuando conociste al Señor, si es que ha sucedido. Así que el Espíritu Santo habita únicamente en aquellos, hermanos, que han recibido a Cristo por la bendita gracia de Dios. Han confiado en la obra redentora de Cristo. ¿Y qué es la obra redentora, hermanos? Es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nuestros pecados, es el sustituto de cada uno de nosotros para pagar, ¿qué, hermanos? El castigo que merecíamos, ¿no es cierto? Él toma nuestro lugar, paga el castigo que merecíamos como pecadores, y de esta forma, hermanos, pagando el castigo, somos justificados por su obra redentora. Y aquí, hermanos, todo lo que he hablado hasta aquí es el propósito principal. Si tu hijo no conoce el Evangelio, si no le enseñas el Evangelio, jamás conocerá el Espíritu Santo. Ahí está lo trascendente de esto. El que tenga oídos para oír, oiga, hermanos. Las consecuencias pueden ser muy graves en un futuro. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hazle ver esto a tu hijo, hermanos. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros, por nuestra culpa, ¿no es cierto? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué, hermanos? Hechos justicia de Dios en él. ¿Lo merecías? ¿Lo merecen tus hijos? Esta es una gran bendición, si lo ves aquí. Dios, en una demostración sublime de amor, en una demostración de gracia de amor, envió a su Hijo a morir, ¿por quiénes? Por nosotros. Aun cuando seguíamos siendo, dice Romanos capítulo 5, aun siendo pecadores, Cristo, ¿qué, hermanos? Murió por nosotros. Así que tus hijos, y obviamente tú, debes depender del Espíritu de Dios. Tienes que aprender esto. Debes depender del Espíritu de Dios para ser el tipo de padre, escucha esto, que la Biblia requiere de ti. No solo tu hijo requiere el Espíritu, tú requieres el Espíritu para que se cumpla lo que Dios quiere en ti y seas influencia en tus hijos. El Espíritu Santo, hermanos, debe llenar y controlar la vida interna de tus hijos y guiarlo a todo lo que es la voluntad de Dios para él.
Por lo menos este es el deseo de muchos buenos padres cristianos que quieren atender a este llamado, hermanos. El Espíritu Santo guía a la obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. El Espíritu Santo guía a las obras de justicia, que son, por cierto, el fruto de la relación que se tiene cuando se es nacido en Cristo con Dios, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Una segunda cosa a observar. Una vez que tienes el Espíritu Santo, una vez que tu hijo ha recibido el Espíritu Santo, el segundo aspecto a considerar para que tus hijos puedan llegar a esta perfección es que hay una necesidad, esta es la palabra, hermanos, hay una necesidad apremiante de que conozcan las Escrituras. Ellos necesitan o tienen la necesidad de la palabra de Dios, esto es, necesitan la Biblia. No hay manera, hermanos, de ser perfecto. No hay manera de ser maduro, que es lo que significa esta palabra, si no reconocemos que las Escrituras son de suma importancia para llegar a cumplir este objetivo en la vida de nuestros hijos. Estas cosas son tan básicas, hermanos, tan elementales, que muchos padres las desconocen. Muchos padres hoy en día desconocen todo esto, hermanos, porque hay muy poco interés por el estudio y la lectura de las Escrituras. Las cosas más importantes y elementales que deben conocer tus hijos, que podemos extraer de las Escrituras, ¿cuáles son, hermanos? Las más básicas, las más elementales que deben conocer tus hijos. Primero, que tienen una condición pecaminosa, ¿no es cierto? Esa es la más elemental, hermanos. Eso es lo que tú le tienes que enseñar a tu hijo, y él debe conocer de las Escrituras. Él es una persona pecadora, ella es una persona pecadora. Otra cosa elemental es saber que ese pecado tiene una paga, tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el costo de ese pecado, hermanos? Para con tu hijo, la muerte. Esto es elemental, lo debe conocer tu hijo. Y otra cosa es su necesidad, pues si es un pecador que está condenado a muerte, lo elemental que sería, hermanos. ¿Cuál sería la tercera cosa elemental? Su necesidad de un rescate, su necesidad de una liberación, su necesidad de confiar en la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El sustituto, el justo por los injustos. Eso es lo que tienen que conocer. Así que es imposible ser un cristiano, entendamos esto, papá, mamá. Es imposible ser un cristiano sin tener una relación con las Escrituras. Es imposible, porque entonces lo estarás guiando conforme a tu propio conocimiento. Tú puedes decir lo que quieras, pero si no hay ese encuentro cotidiano con la palabra de Dios, si no hay esa unidad, ese conocimiento, esa comunión con la palabra de Dios, es imposible que tengas una relación con el Señor Jesucristo. No, de hecho te voy a decir algo, no puedes decirte cristiano. No puedes decirte cristiano. Romanos 10, vayan ahí, Romanos 10, capítulo 10, versículos 13 al 17. Observen lo que dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y observen, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hablando del evangelista que lleva y que sus pies son tan hermosos de llevar el evangelio, papás, ¿no es nuestro deber llevar el evangelio a nuestros hijos? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y observen esto, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, hay un riesgo de que tus hijos no crean. Y observen esto es majestuoso. Así que la fe en Dios viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. ¿Y el oír por dónde, hermanos? Por la palabra de Dios. No hay caminos secretos.
todo te lleva al fracaso si no tomas el camino de las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces observa que el Espíritu trabaja, ¿cómo, hermanos? ¿Por medio de qué trabaja el Espíritu? Por su palabra. El Espíritu de Dios trabaja por su propia palabra. El Espíritu de Dios trabaja por las Escrituras, trabaja por la Biblia. Para traer, cuando trabaja por la Biblia, hermanos, con su propia palabra, trae convicción a los hombres, trae convicción a tus hijos. Y cuando trae esa convicción, finalmente, ¿qué trae, hermanos? Regeneración. Trae regeneración a la vida de tus hijos. ¿Te das cuenta? Primera de Pedro, otro versículo que tienen que observar, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Hablando de lo que estoy mencionando aquí. ¿Qué dice Pedro? Siendo que, hermanos, siendo renacidos, observen, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Nacimos de esa semilla que es incorruptible. ¿Cuál es? Por la palabra de Dios. Ahí está, otra vez. ¿La podemos hacer a un lado, hermanos? En absoluto. Renacidos por la palabra de Dios. Y observen que vive y permanece. ¿Cuánto tiempo, hermanos? La voz de Dios es permanente para siempre. Así que es primordial, hermanos, que desde muy temprano, muchos tienen a sus hijos ahí arriba, ¿verdad? Desde muy temprano, hermanos, a estos pequeños niños, tus hijos se acerquen ¿a dónde? A las Escrituras. Que se acerquen a las Escrituras. Hay un error garrafal, hermanos, que no les quieres leer la Escritura, no les quieres llevar a la Escritura porque piensas que Juanito o Pedrito de 1 año, de 6 meses, de año y medio no va a entender. Esto es el gran desperdicio, hermanos. Nunca pienses que son muy pequeños para hacerlo. Nosotros en la iglesia, hermanos, a los bebés de cuna, a tus hijos que son de cuna, las maestras están preparadas para llevarles una porción de la Escritura. Ellos lo van a entender. Nunca son tan pequeños, hermanos, lo van a entender. Ellos entienden más de lo que tú te imaginas, ¿no es cierto? Ellos hacen, piensan y actúan más de lo que nosotros podemos imaginar, hermanos. Además, recuerda que la palabra de Dios es poderosa, ¿no es cierto? Es una espada de 2 filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para transformar y hacer sabios a tus hijos para la salvación. Y es usada, hermanos, ni más ni menos que por el Espíritu Santo. La usa a través de tus hijos. Así que tienes que llevarlos al conocimiento de las Escrituras. Segunda Timoteo 3:15, un poco arriba de nuestro texto. Observa lo que dice. Observa lo que dice de Timoteo. Observa. Que dice, y desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales, ¿qué dice, hermanos? Observa esta bendición. Desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es impresionante, hermanos. Observa cómo dice de Timoteo que desde muy niño, ¿qué conoció, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, que me llevaron a una iglesia evangélica a muy temprana edad. Yo recibí al Señor Jesucristo por ahí de los 19, 20 años. Pero yo recuerdo perfectamente la influencia del Espíritu Santo, de su palabra en mi vida, que durante esos años yo estaba tratando de buscar al Señor porque alguna vez yo había oído de esto, hermanos. Y Dios su semilla la tenía ahí. Trabajó en mi vida desde muy pequeño. Observa, esta palabra desde la niñez, vamos a tocarla tantito, hermanos, desde la niñez, tiene el sentido... En el texto griego, hermanos, tienen el sentido de un niñito recién nacido. Observa esto. Un niño recién nacido, un bebé, una criatura, un embrión. Eso es lo que significa, hermanos. ¿Te das cuenta? No hay gente que dice, cántale a tu hijo, si te escucha desde el vientre de tu madre. No dicen, tócalo y él me responde. Hermano, desde el vientre de tu madre, de su madre, puedes hablarle de los salmos.
Puedes hablarle de la grandeza. Entiendo que no está escuchando en el sentido de entender y decir y responder, ¿no es cierto? Pero eso va escuchándolo. Él va sabiendo que le estás orientando, que le estás guiando desde el vientre. Y Timoteo dice, desde muy pequeño, desde la niñez, nos da la idea, hermanos, de que nunca es demasiado tarde para empezar con nuestros hijos a trabajar desde temprano. ¿Te das cuenta? A llenar la mente de tu hijo, a saturar la mente de las Escrituras, a saturar la mente de tu hijo con el conocimiento de Dios. Los bebés, hermanos, aunque no lo parezcan, pueden captar cosas que aparentemente pensamos que no captan, ¿no es cierto? Y tú lo debes saber. No, mamá, no te sorprende cuando hace cosas que tú crees que no son posibles. Ellos aprenden muy rápido a tener una dependencia en cuanto a la relación con la mamá, ¿no es cierto? ¿A quién buscan para comer? Van al súper, van y compran su litro de leche. ¿Qué hace el bebé, hermanos? Inmediatamente tiene una dependencia hacia su madre. Aprenden rápidamente, si ellos se sienten solos o con hambre, aprenden a acercarse a su mamá y a sentir ese afecto, ¿no es cierto? Sienten los brazos de la mamá, sienten los brazos de los padres, dependen de ella, sienten las caricias de cada uno de ellos. Y si tú, papá, te pones sabio, entendido ante las Escrituras y enseñas a tu hijo en esa relación tan temprana la obediencia, la dependencia hacia Dios y la necesidad de entregar su voluntad a la voluntad del Padre, hermanos, eso va a ser mayor, porque ellos van a aprender a entregar su voluntad a Dios y entregar a su voluntad a sus padres en obediencia. Yo puedo hablar con mi nieto, hermanos. Tengo charlas muy especiales. Él tiene apenas 2 años. Y hablo con él como si fuera un maduro, hermanos. ¿Dónde estamos, San Sebastián? Estamos en tal lugar. Y yo me quiero ir para atrás porque... ¿Qué carro tienes? Yo tengo un Volkswagen. ¿Y cuál tengo yo? Tú tienes un Honda. Y habla como no tienes idea, hermano. Puedo tener cualquier plática. Él sabe cuando algo está sucio, me dice... Huito, esto está sucio, el agua está sucia, no está limpia. Y yo pienso, ¿de dónde viene este niño? Hermanos, puedes enseñarle muy temprano todo. Él te va a entender. Dejemos de tratarlos como niños que no tienen memoria, que no tienen entendimiento, que no tienen conocimiento. Ellos captan cualquier cosa desde muy pequeños, hermanos. Si nuestros hijos desde temprano aprenden obediencia, si nuestros hijos desde temprano aprenden... ¿No es cierto que desde temprano muchos de nuestros hijos aprendieron desobediencia? Ya no tiene, ni siquiera camina y ya te manotea. Ya te puede arañar. Pero si desde temprano aprenden obediencia, aprenden sumisión, ten por seguro que ellos, hermanos, van a ser jóvenes, niños felices. Se van a ahorrar muchas lágrimas de sus ojos cuando crezcan. Y obviamente tú como padre te vas a ahorrar muchas lágrimas. Y esto es palabra de Dios, hermanos. Que tengas la gran bendición de ahorrarte las tristezas que no deben de llegar a tu vida. Eduquemos desde ahora a nuestros hijos para que el enemigo, hermanos, no gane terreno en la crianza santa de nuestros amados hijos. ¿Entiendes esta parte? Así que las Sagradas Escrituras deben de ser aprendidas. ¿Desde cuándo, hermanos? No esperes a que tengas 7 años o sepa leer. Deben ser aprendidas desde muy temprano, hermanos. Esto es, desde que nuestros hijos tienen la capacidad de entender cualquier cosa. Si tú les estás educando desde recién nacidos para que entiendan que deben de comer, que deben de mover, que deben de estirar, lo mismo puedes hacer con la Escritura. ¿Estás de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Pero me sorprende, hermanos, cómo algunos de nuestros hijos, cuando tú les enseñas, ¿cuántos de sus hijos han citado versículos desde muy temprano? ¿Cuántos de tus hijos te han respondido con un versículo y te han avergonzado?
cuando tú no haces cosas bien y te muestran por medio de la palabra que estás equivocado. Eso es llevarlos a la educación cristiana, hermanos. Y tú me puedes dar muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero nuestros hijos, aún por pequeños que parezcan, hermanos, pueden aprender entonces las Escrituras. Ahora bien, estoy seguro, hermanos, de que vale la pena preguntarnos, ¿qué tanto conozco las Escrituras? Si yo te pregunto, ¿qué tanto conocen las Escrituras? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hermanos, entendamos que no queremos teólogos. Queremos cristianos sinceros, con una soberbia cero y una humildad al 100%, que pueda decir, pido al Espíritu Santo y pido a Dios su ayuda para entender, aplicar y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tanto les has enseñado a tus hijos o qué tanto les hemos enseñado a nuestros hijos la palabra del Señor? ¿Cuánto, hermanos? Para que la palabra de Dios haga efecto en tus amados hijos, es necesario una cosa, que tú se las enseñes y que tú se las modeles. ¿Estás de acuerdo? Es una gran responsabilidad esto, hermanos. Y lo estamos llevando al padre e hijo, hermanos, pero entre creyentes es lo mismo. Tú me modelas la palabra, tú me enseñas la palabra. Yo te la modelo y yo te la enseño, ¿no es cierto? Esa es la educación cristiana, hermanos. Así que es necesario que tú les enseñes, les modeles. ¿Cuándo, hermanos? Día a día, en cualquier momento. Efesios 6:4, vayan todos ahí, obsérvenlo. Efesios 6:4 nos exhorta a esto y dice, Efesios 6:4, subrayen los papás ahí, dice, y vosotros padres, ¿qué dice? ¿A quién está hablando, hermanos? Los padres. No se vayan a hacer oxisos, ahí vi unas cabezas que se empiezan a agachar. Y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿en qué? En disciplina. Y no está hablando de la disciplina en el sentido corporal, hermanos, sino en la instrucción, en la educación. Disciplínalos en la instrucción, en la educación y amonestación, esto es, en la advertencia, ¿te das cuenta? Del Señor. Observa que es del Señor. Todo viene, hermanos. Todo lo que vamos a impactar a nuestros hijos viene del Espíritu Santo, viene de la Escritura, viene de Dios. Entonces, es un trabajo como padre cristiano, o es que tú debes realizar. Es tu trabajo como papá que dices conocer a Dios, es el trabajo que te corresponde hacer, tanto conocer la Escritura como utilizarla correctamente, ¿no es cierto? La debes conocer y la debes saber utilizar para que la voluntad de Dios se cumpla no solo en tus hijos, sino también se cumpla en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, como buenos padres, usamos la Biblia como la fuente que dará vida a nuestros hijos, que dará instrucción a nuestros hijos. Créanmelo, hermanos y amigos. La tarea de la crianza de los hijos es una tarea muy ardua. ¿No es cierto, papás? Mamá, ¿no es cierto que es una tarea muy ardua? Sumamente ardua, hermanos. Se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucha paciencia, se requiere de mucha oración a Dios, pero las Escrituras, hermanos, son la fuente de instrucción precisa que te va a dar el triunfo sobre cada uno de tus hijos. Ahí está. Pablo nos dice, ahí en el mismo texto, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 17, más adelante, ¿qué dice, hermanos? Que las Escrituras fueron dadas ¿con cuál finalidad, hermanos? A fin, ahí está la palabra, a fin de qué, Pablo? A fin de que el hombre de Dios, esto es, alguien que conoce el Evangelio, alguien que tiene el Espíritu Santo, alguien que está relacionado con las Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, maduro, enteramente preparado ¿para qué, hermanos? Para toda buena obra. Te pregunto, ¿tú crees esta verdad? ¿Crees que esto es verdad? ¿Crees que realmente Dios te ha dado dentro de su palabra
todos los recursos suficientes para enfrentar cualquier situación que en tu vida se aparezca, tanto a ti como a tus hijos? ¿Crees que Dios te ha dado todos los elementos en su palabra? Claro, hermanos, ahí está. Hermanos amados y amigos, la Biblia es suficiente. Cuando se trata de cambiar a las personas a la imagen de Cristo, la Biblia es suficiente. Deja de tener conceptos alejados a la Escritura. No, si tú piensas que no es suficiente, que lo tienes que llevar a un psiquiatra, a un psicólogo, que lo tienes que llevar a ciertos eventos, que tiene que ser tratado con aspectos locales, mecánicos, quirúrgicos, déjame decirte, hermanos, hablando del espíritu interno de los hombres, déjame decirte que la Escritura es suficiente, contiene todo, y la Escritura transforma las vidas, la Escritura transforma las almas. Por eso dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué, hermanos? El alma. La ley de Jehová es perfecta. No estés mendigando lo que no tienes que mendigar. Tienes el gran tesoro, tienes la gran riqueza, que es la palabra de Dios, con la cual vas a apuntar al objetivo perfecto, semejanza a Cristo. Ahora bien, solo permíteme llevarte a este texto tan hermoso, hermanos, que nos llevaría mucho tiempo. 2 Timoteo 3, 16, 17. Para tener una probada solamente de lo que las Escrituras pueden impactar en nuestros hijos. Y obviamente en todo hombre y toda mujer, aún maduros. Dice el versículo 16, observa. Toda la Escritura es, ¿qué, hermanos? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es? ¿Y qué dice, hermanos, qué es? No sé si se escribe así, pero ¡wow! Es útil. La tristeza más grande va a ser para muchos no haber conocido desde muy temprano esa utilidad, hermanos. ¿No es cierto? La palabra celestial, la palabra que desciende de lo alto, hermanos, es útil. Y detengámonos aquí, hermanos. Esta palabra, observen. Hay algo interesante, hermanos. Esta palabra es ¿qué? Inspirada. ¿Por quién? ¿Por qué no la ocupamos? Es inspiración de Dios, hermanos. No es una inspiración de hombres. Es palabra divina llena de sabiduría. ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo hoy? Por eso te digo que es una situación terrible la que se vive. ¿Qué está haciendo el mundo con la palabra de Dios hoy, hermanos? Haciéndola a un lado. La está haciendo a un lado. Nuestros hijos están siendo invitados a abandonar las Escrituras, a abandonar la ley. Y esta palabra, que es inspirada por Dios, puede hacer sabio a los hombres, puede transformar a los hombres. Es una palabra divina y es una palabra que trae mucha, ¿qué, hermanos? Mucha utilidad, ¿no es cierto? Trae mucha utilidad. Y esta palabra útil, afolimos, significa provecho o provechoso. Significa que es beneficioso, que es ventajoso. Entonces la palabra, toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es ¿qué? Beneficiosa, es útil, es ventajosa, es provechosa para enseñar, hermanos. Así que la Biblia nos habla de que la Escritura es provechosa y significa que es útil. Y la pregunta es, ¿útil para qué, hermanos? ¿Útil para qué? Ahí están 4 cosas importantes. Para eso la Escritura es útil. Y es obvio, hermano, que tú no vas a usar o vas a tener utilidad de la palabra si no la conoces. Es obvio que tú no vas a tener utilidad de la palabra si no tienes al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es obvio que jamás podrás enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia
si no conoces la palabra. Así que debes ser capaz de desarrollar estos aspectos, estos 4 aspectos. Tienes que tener la capacidad de enseñar estos 4 aspectos a tus hijos. Tú debes enseñarle esto a tus hijos, porque el proceso de la formación bíblica, hermanos, hacia nuestros hijos, por decirlo así, se da en el uso de estos 4 parámetros, por llamarlos así. Y para dominar todo esto, hermanos, para dominar la Biblia y enseñarlos y aprovechar su utilidad y les lleves a la enseñanza, a redarguir, mostrarles su pecado, a la corrección y a la instrucción, es necesario que inviertas ¿cuánto dinero? ¿Qué tienes que invertir? Tiempo. Bueno, yo pensé que iba a tener más tiempo jubilado. Hoy me avergüenzo, hermanos, porque todo el tiempo que ahora tengo, veo que necesito más tiempo para entender la Escritura. Necesito sentarme más tiempo para entender esto tan precioso, hermanos, y poder trasladarlo a ustedes y captarlo yo mismo y aplicarlo a mi vida. Pero sin tiempo, sin la inversión de tu tiempo es imposible. Hoy la cosa más grave que está sucediendo en este país es que los papás ya no tienen tiempo. No hay tiempo para la iglesia, menos ahora tiempo para los hijos. No hay tiempo. Amados hermanos, nuestros hijos van a crecer. Tu tiempo se va a acabar. Y lo has invertido en las cosas más bestiales. Y a veces te podría decir, a veces lo invertimos hasta en ustedes mismos, descuidando nuestras familias. Tenemos que ser sabios en la inversión del tiempo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? La crianza bíblica de nuestros hijos no solo quiere la responsabilidad, no se requiere solamente ser responsable y entregado a esto, sino que también requiere que tengas la responsabilidad de tomarlo, de sentarte, de leerlo, pero que tengas la habilidad de poderlo decir, ¿no es cierto? Y para que tengas esa habilidad necesitas tiempo. Significa que debes de dejar de hacer todo lo que no impacta de tiempo a tus hijos. Tienes que dejar de hacer lo que no impacta a tus hijos. Aunque para ti creas que es algo que impacta. Y tomar la Biblia y prepararte y enseñar, redarguir, corregir e instruir a tus hijos en justicia. ¿Te das cuenta? Déjame decirte algo. La madurez de nuestros hijos no llega de forma instantánea, hermanos. A veces cometemos el grave error, que crezcan. Qué triste, hermanos, es eso. Que crezcan. Y además es muy especial, hermanos, sentarte con tus hijos y hacer tu responsabilidad. Lo demás puede pasar después, pero tú hacer tu responsabilidad, sentarte, cantar, orar, abrir la Escritura, dar gracias a Dios. Fue y ha sido tan especial en mi vida, hermanos. Es algo especial poder tener esos tiempos. No llega mágicamente la madurez, hermanos. No llega solo con el tiempo. Si piensas que es así, lo único que va a pasar es que va a llegar una deformidad a los corazones de tus hijos, dejándolos al tiempo. La madurez cuesta mucho de tu tiempo. Mucho de tu tiempo. Es abandonar mucho de lo que te gustaría hacer. ¿Qué te gustaría hacer hoy, hermano? ¿No te gustaría hoy estar en una playa con una piña colada, obviamente sin alcohol, unos cacahuates y decir, esto, como un niño decía, esto es vida? ¿No te gustaría hacerlo? Hermano, crecer en la iglesia requiere esfuerzo y tiempo. Desarrollar la iglesia de Dios requiere esfuerzo y tiempo. Requiere abandonar muchas de las cosas y comprometerte en el Señor. Y lo mismo pasa los padres para con los hijos, hermanos.
requiere mucho tiempo, es abandonar todo lo que te gustaría hacer y enfocar tu tiempo en tus hijos. Así que el llevar a nuestros hijos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos hablando desde un principio, es un proceso que muchos de nosotros conocemos como esa santificación, que es como, hermanos, progresiva. Ese es el proceso que vas viendo en tu hijo, y lo vemos, hermano. Pablo, por eso mencionaba, Pablo no era lo que hacía con sus hijos espirituales. ¿Qué veía en ellos, hermanos? Santificación progresiva, preocupación por las iglesias, como vamos a ver esta tarde, preocupación por las iglesias, preocupación por los que la componen, que no fueran desviados, que fueran empapados de la palabra. ¿No hacía Pablo eso con sus hijos? Es progresiva porque ocurre continuamente durante todo el periodo de nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? Va creciendo. En vez de ser instantánea, o sea, que llega en un momento y aparece, es progresiva, hermanos. No es instantánea. ¿Se dan cuenta de esto? Y el Espíritu Santo, hermanos, del cual hemos venido hablando, que es una necesidad en tus hijos y en ti, el Espíritu Santo es el agente para crear esa santificación progresiva en ti y en tus hijos. Es el que está trabajando en el corazón de todos los creyentes, ahora y siempre, hermanos, para que sean cada vez más semejantes ¿a quién? A Cristo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, lleva esta tarea, ¿cómo? ¿Abandona su palabra el Espíritu? ¿Cómo lleva la tarea el Espíritu Santo? Por medio de la palabra, ¿no es cierto? Por medio de su palabra. Y la manera más espiritual y sabia de nosotros como padres colaborar para con la influencia del Espíritu Santo es llevar la palabra de Dios a los corazones de ¿quién, hermanos? De nuestros hijos. La manera más sabia de llevar a nuestros hijos espirituales de esta iglesia la influencia del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Con la palabra del pastor? No, con la palabra de Dios. Esa es la influencia más sabia, hermanos. Es llevar la palabra de Dios a tus hijos, a sus corazones, entendiendo que tú ya la llevas en tu corazón, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vas a llevar algo que no tienes tú? Déjame decirles algo, hermanos. No importa cuánto tiempo tengas como creyente. No importa cuánto tiempo tú te dediques a orar. No importa cuánto tiempo compartas el evangelio a otras personas. No importa cuán regular asistas a esta iglesia. Si tú no dedicas tiempo a la lectura y a la meditación de las Escrituras, a la memorización de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no mora abundantemente en ti, enseñándote y exhortándote, como dice Colosenses 3:16, entonces lo que estás haciendo es desaprovechar el gran poder del Espíritu Santo en ti. ¿Te das cuenta? No es que el Espíritu Santo, hermanos, no pueda trabajar porque tú no trabajas, Él no trabaja. No es que no requiera o necesita tu cooperación para poder hacer las cosas. No, hermanos, lo que pasa es que el Espíritu Santo no trabaja en independencia a su palabra. Él trabaja por medio de la palabra, por medio de su palabra. Por esta razón, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ¿qué, hermanos? Si no fuera necesaria, si tú no la tendrías, si tú no fueras influencia para llevarla, ¿para qué está este texto? Dice la palabra de Dios, ¿qué, hermanos? More, ¿en qué manera? Abundantemente, ¿en dónde, hermanos? En vosotros, con el propósito de que el Espíritu Santo esté ejerciendo esa influencia en nuestros hijos. Así que si quieres que tus hijos sean salvos, que estén creciendo en santidad y llenos del Espíritu, debes invertir tiempo en las Escrituras, debes invertir tiempo en ellos, debes tomar tiempo para instruirlos con la Biblia. Porque la Biblia, ¿qué es, hermanos? Útil. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿es útil para qué, hermanos? Para enseñar. Comienza con esta. Vamos un poquito rápido. Útil para enseñar. ¿Qué significa esta palabra? Didascalia. Didascalia es el término que escuchamos como didáctica, ¿no? Es lo que significa. Desde ahí se deriva esta palabra. Significa proporcionar instrucción. Es útil para proporcionar instrucción. En este caso, ¿de qué, hermanos? Instrucción de la palabra de Dios. ¿De qué libro a qué libro, hermanos? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.
Es lo que tenemos que enseñar, hermanos. Esta es la parte que tenemos que enseñar. ¿No es cierto? Instrucción divina, instrucción doctrinal, Antiguo y Nuevo Testamento, que va a proporcionar esa verdad que viene de lo alto, que es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, va a proporcionar esto a la vida de los hombres, a la vida de tus hijos. Un pasaje poderoso, hermanos, que nos ayuda a entender esto, a enseñar a nuestros hijos y comprender lo que nos alienta cuando lo leemos y dice, sí, quiero hacer esto, y que debemos recordar siempre, hermanos, es Deuteronomio 6. Vayan a Deuteronomio 6, en el capítulo 6, versículo 6, observen lo que dice ahí. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué similitud hay con 2 Timoteo 3:16, verdad? Palabra de Dios, ¿no es cierto? Inspirada por Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde, hermanos? Estarán sobre tu corazón. Observa, papá. Esta palabra, primero, ¿dónde debe de estar? En tu corazón. En tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? No dice, llévalas a tus hijos con tu corazón vacío. Están en tu corazón y las llevas a tus hijos. ¿Y qué dice? Y hablarás de ellas, ¿dónde? En tu casa, cuando andas caminando, al acostarte, cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Bueno, descripciones que los judíos fueron practicando también, pero muy reales en nuestra época contemporánea. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es todo, hermanos. El contexto de este pasaje lo vemos ahí. Observen, vayan al versículo 4 y 5, hermanos. Ahí está, para entender todo el contexto histórico. Observa cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. ¿Y qué dice, hermanos? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Observen. Algo importante aquí, hermanos. Lo que sigue es tal vez mucho más grande y principal del mandamiento para la crianza de nuestros hijos, para la crianza bíblica de nuestros hijos. Porque este mandamiento tiene que ver con ¿qué, hermanos? Con enseñar las escrituras a ¿quiénes? A nuestros hijos. Tiene que ver con esto, hermanos. Lo primero que Dios le pide al pueblo de Israel, hermanos, es que se preparen en la palabra, ¿no es cierto? Que se empapen de la palabra. Ve el versículo 6 lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde? Deben de estar empapadas ¿en dónde? En tu corazón. Le pide al pueblo de Israel, empápense de esta palabra. El punto es este, si nosotros como padres, hermanos, les vamos a enseñar a nuestros hijos la bendita palabra de Dios, primero debemos ¿qué? Conocerla nosotros mismos. No podemos ignorarla, hermanos. Debes aprender a comunicar la verdad bíblica directamente desde tu corazón al corazón de ¿quién, hermanos? Es de corazón a corazón. Entre más palabra de Dios manejes, ¿no es cierto?, en tu vida, entre más esté en tu corazón, más seremos capaces de adoctrinar a nuestros hijos, que esta enseñanza es lo que significa también a nuestros hijos en las Escrituras, ¿no es cierto? Las vas a repetir a tus hijos, las vas a hablar a ellos estando en tu casa. Si analizamos bien esto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que finalmente no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los grupos de jóvenes que tenemos en la iglesia, no es responsabilidad de la escuela dominical que está ahora allá adentro. ¿Te das cuenta de esto, hermanos? Esto no dice la Escritura. Enseñar a tus hijos en la Biblia, hermanos, es trabajo exclusivo tuyo. ¿Te das cuenta? Y una de las razones, hermanos, por la que es tu responsabilidad es que nosotros como líderes no estamos en los momentos más precisos donde dice, al levantarte, al acostarte, en el camino, en las puertas, no estamos ahí. ¿Quién está presente en ese papel, hermanos? Ustedes, nosotros. Así que somos un medio, apoyamos a las familias, pero es tu responsabilidad. ¿Te das cuenta? Tienes que tomar tu Biblia, por ejemplo,
Vayan a Filipenses 2.14. Tomas tu Biblia, abres tu Biblia en Filipenses 2.14, la lees a tus hijos. Y hermanos, me estoy retrasando con esto, pero voy a tratar de extender un poco, aprovechando el tema. Tomas tu Biblia, Filipenses 2.14, y la lees a tus hijos. Y le dices, haced, ¿qué dice, hermanos? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y luego preguntarte, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es hacer todo sin murmuraciones y contiendas? En un sentido es como se predica, hermanos. La aplicación es positiva. Hacer todo sin... ¿Qué significa murmuración? Bueno, vas, lo analizas, lo ves, lo estudias, ¿no es cierto? ¿Qué significa murmuración? ¿Qué significa murmuración, hermanos? Quejas, ¿no es cierto? Queja. Eso es lo que significa, hermanos. Murmuración es una queja, es una conversación de descontento y muchas veces ese descontento lo hacen, esa murmuración, ¿dónde se hace? ¿En público o en privado? En privado. Y luego dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué significa contienda? Conflicto, dialoguismo, estamos tú y yo discutiendo, ¿no es cierto? Hay una discusión. Y ya que viste eso, ya enseñas el significado. Y ahora ya entiendes lo que significa y ahora lo aplicas, ¿no es cierto?, a una variedad de situaciones que tus hijos estén pasando en el día a día, al despertar, al acostarse, al caminar. Lo aplicas en las cosas que ocurren en la vida diaria de tu hijo y le dices, no puedes quejarte, no puedes discutir cuando se te manda a dejar de jugar para que vayas a hacer tus tareas, ¿no es cierto? No puedes quejarte y discutir cuando se te pide que vayas a recostarte a la cama, porque los niños tienden a no quererse acostar a las 12 de la noche en su cama, ¿verdad? Eso es murmuración y contienda. Y así tú empiezas a conocer la Escritura, a aplicar la Escritura. Dios quiere, hermanos, que enseñemos y que apliquemos las Escrituras a nuestros hijos. En todo tipo, en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias, sea donde sea que estén nuestros hijos, en cualquier situación que estén enfrentando nuestros hijos, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, quiere que estemos aplicando las Escrituras. Ellos entonces deberán con tu ayuda poner en práctica todo lo que tú les estás enseñando en las Escrituras. Puedes pasar por alto todas estas cosas, pero esto va a traer impacto a tu vida. Entonces debes enseñar a tu hijo a cómo aplicar las Escrituras que les estás enseñando en sus diferentes situaciones de la vida. Rápido me voy. Redarguir, hermanos. Redarguir. ¿Qué significa redarguir? Ya no voy a poner ejemplos para ir más rápido, hermanos, pero redarguir, mostrarle a alguien su pecado y llamarlo al arrepentimiento. Eso es lo que significa básicamente. Le muestras su pecado y lo llamas al arrepentimiento. La Escritura no es solamente útil para reprender o convencer a las personas, hermanos, por su conducta errónea, por sus creencias. La Escritura nos lleva, hermanos, a entender que debemos confesar nuestros pecados, que debemos arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Entonces debemos aprender cómo utilizar la Biblia, cómo utilizar las Escrituras para redarguir y convencer a nuestros hijos de su pecado, porque han transgredido, ¿qué, hermanos? La ley de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo la han transgredido? Con su pecado. El Espíritu Santo nos ayuda, ahí está, nos va a estar ayudando a convencer de pecado a nuestros hijos, pero es también nuestra responsabilidad redarguir a nuestros hijos. La Biblia también es útil ¿para qué, hermanos? Para corregir. La Biblia no solo tiene poder para redarguir, sino también tiene poder ¿para qué? Para corregir. Y esta palabra corregir, hermanos, ¿qué piensas cuando hablas de la palabra corregir? Exacto. Corregir, entonces, ¿qué hace? Ya le mostraste la Escritura, la enseñanza, ya le mostraste su pecado y sus consecuencias. ¿Ahora qué lo vas a dejar tirado? No, dice la Escritura que lo corrijas, levanta lo torcido, pon de pie a tu hijo otra vez. ¿Te das cuenta? Lo enderezas, algo que está caído, lo pones de pie nuevamente. Corregir es rectificar, hermanos, hacer recto lo que está torcido. ¿Te das cuenta? Y ahí está, es todo un ciclo, hermanos. La Escritura se muestra, se ve tu pecado, corriges el pecado, ¿no es cierto? Para que tú puedas
no solamente convertirte en el juez, pecaste, porque así somos, ¿no es cierto? Ofendes a Dios y los hijos no únicamente aprenden legalismo. Lo que tienes que hacer es enseñarles cómo se pueden volver a poner de pie, corregirlos. Y no puedo entrar pero es muy fácil, tomas un texto, tomas los textos de la Biblia y le muestras cómo se puede enderezar. ¿Te das cuenta? Y también habla que es útil para instruir en justicia. ¿Y qué significa justicia, hermanos? Todo lo que es recto o justo o bueno o rectitud, integridad, justicia, buenas obras, es la rectitud, en pocas palabras, demandada por Dios, hermanos. La rectitud demandada por Dios. Entonces, instruir en justicia es entrenar a cada uno de nuestros hijos a la rectitud que demanda ¿quién, hermanos? Dios, a una conducta que es piadosa, a lo que es recto, a lo que es justo, a buenas obras. ¿Te das cuenta? Los llevas hasta ese punto. Y ahí está, hermanos. Le enseñas, le muestras su pecado, lo levantas, lo pones de pie y lo instruyes a las buenas obras. Esta es una gran bendición, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué no hacerlo? Nuestro objetivo es ayudar a nuestros niños a qué, hermanos. A ser semejantes a Cristo. Y aquí está. ¿Cómo lo podemos lograr? Padre, gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a cumplir este objetivo en nuestros niños, a que sean semejantes más a tu Hijo Jesucristo. Y no solamente ayudarles a reconocer su pecado, Señor, sino a que maduren, a que corrijan, Señor, a que haya buenas obras en sus vidas para acercarse, Señor, en esa santificación progresiva a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Da sabiduría a estos padres, Dios. Ayúdanos, aún cuando no lo seamos, a hacer influencia en niños, Dios, que necesitan conocer el Evangelio, la salvación. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.